Bueno, de nuevo buenos días. Recuerden que esta es la clase de habilidades comunicativas eh, para los estudiantes de... Ustedes son OneLink, ¿cierto? Sí, señor. De OneLink. Bueno, esta es la segunda semana. Recuerden que esta guía solamente tiene 3 unidades. Eso quiere decir que la semana entrante culminaríamos la guía en cuanto a contenido, pero queda una semana más para que puedan realizar las actividades evaluativas. Con respecto a las actividades evaluativas, veo que hasta el momento, ¿cuántas personas lo han hecho? Espérenme, miro acá en el registro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas solamente lo han realizado. De 19, eso quiere decir que hay 12 personas que no han ingresado a la plataforma a socializar con estos cuestionarios, porque son 3 cuestionarios pues, en cada unidad. Me preocupa porque si los dejan para último momento, muy probablemente las notas no vayan a ser tan óptimas como los que se han tomado tiempo adecuado, han hecho las cosas adecuadamente, despacio. Hola, profe, buenos días. Hola, Hesley. Es que yo tuve un inconveniente cuando ingresé a la plataforma, pues cuando iba a hacer la primera evaluación, no me salía el texto. ¿Y lo volviste a intentar después? No. Sí, lo volví a intentar, pero no me salió tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo así que no te salía el texto? Ahí hay un texto que es como de la página de, ¿cómo es que se llama esa página? No, no sé. El, el espectador, me parece. Sí, en o sea, la primera evaluación lo lleva uno a una página para leer un texto. Hesley, estás confundida entonces. Te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Estoy compartiendo pantalla para Hesley los que no lo hayan realizado. Profe, a mí también en la primera unidad hubo un texto que tampoco me dejó verlo, A ver, pero ya mire. después como al otro día ya normal, ya me parecía normal. A ver, están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí. La actividad que deben realizar es esta aquí que dice actividad evaluativa número unidad 1, 30%. Vamos a abrirla a ver qué es lo que dice, cuál es el texto que no les deja abrir. Dice, en esta actividad evaluativa deberás responder un cuestionario de acuerdo a los conceptos vistos en la unidad. Intentos permitidos, 3. Se abre el cuestionario el 12 de abril y se cierra el 9 de mayo. El tiempo límite para responder son 2 horas. ¿Cómo se queda? ¿Cuál es el método de calificación? La calificación más alta. De los 3 intentos que usted realice, usted va a tener la calificación más alta. Esta es la actividad que deben hacer. Dice, en esta actividad evaluativa encontrarás preguntas de selección y de falso y verdadero, con el fin de evaluar tu dominio frente a los temas vistos en la unidad. En la primera pregunta dice, ¿qué elementos nos permite entender la lectura de cualquier texto? En la segunda pregunta, ¿qué pregunta se plantea un lector crítico mientras lee? En la tercera pregunta, la siguiente definición es falsa o verdadera. Describir es exponer detalladamente lo que nos rodea a diario, como las personas, los animales, los lugares u objetos que puedan ser imaginarios o reales. En la cuarta pregunta, ¿qué elementos debemos tener en cuenta al describir? Quinta pregunta, ¿qué expresiones usamos al describir cuando situamos los objetos en un espacio con precisión? Sexta, ¿qué formas existen para la descripción de personas? Séptima, la siguiente definición es falsa o verdadera. La connotación es el significado real de una palabra y la denotación es cuando la palabra tiene doble sentido o sentido figurado. Octavo, identifica si el sentido en el que están escritas las siguientes frases es denotativo o connotativo. Entonces ahí ustedes tienen que escoger cualquiera de los dos. Noveno, la siguiente definición es falsa o verdadera. La gramática explica la forma en que los elementos de la lengua se enlazan para formar textos y se analizan los significados de estas combinaciones.
Décima, ¿cuáles son los criterios que determinan los alcances de la gramática? Y décimo primera, en las siguientes frases deberás completar los espacios con los signos de puntuación de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Cuál de esos textos fue que no le salió a ustedes, Hesley y la compañera que intervino ahorita? Profe, no, Profe, pero no no, son no las es ese. preguntas. Es Por cuando eso, uno está leyendo la guía. ¿cómo Hay así? uno que Profe, queda perdón, antes de ese, perdón, es ese. yo las interrumpo a las compañeras. Yo creo que a lo que ellas se refieren es a los ejercicios de práctica, porque cuando Hesby o Lady hablaron del espectador, eso sale en los ejercicios de práctica. Mire, Y muy cuando bien, ellas... Paula. Uh-huh. Muy bien, Paula, gracias por la aclaración. Chicas, les invito a que lean. Lean muy bien lo que están respondiendo. Mire, en cada bloque hay 3 puntos que estamos viendo: introducción, profundización y ejercicio de práctica, como lo dijo la compañera Paula. El ejercicio de práctica no es calificable, es eso, de práctica. Ese no lo tiene en cuenta el profe para la calificación final. Para la calificación final se tiene en cuenta, es el cuestionario que acabamos de leer. Entonces aquí dice, ¿por qué es importante este ejercicio de práctica? Aquí los están mandando a una página del Profe, colombiano. Me imagino que es esa que dicen que no les abre. sí, sí es esa, pero igual no hay que hacerlo, pues. No, si tú quieres. Eso es Ah, lo que bueno. hablamos la semana pasada, Hesley. Eso es lo que Sí, hablamos. pues yo sí leí que ahí decía que será de práctica y que las respuestas están y todo ahí, pero sí hay que hacerlo Sí, para uno aprender. sí, perfecto. En eso Y no eso es lo estamos. que no me salía a mí. Pues el texto no me salía. Por eso, Hesley, cuando yo inicié la charla, inicié hablando de esto para que me entiendas. Ujú. Venga, miramos de nuevo. Esto, Hesley, esto que yo estaba diciendo, que de los 19 alumnos que están matriculados, solo 7 ya tienen la calificación del primer cuestionario. Eso es lo que estoy hablando, o sea, del cuestionario de la actividad evaluativa 1, el cuestionario que les acabé de leer. Muy bueno que hagan las actividades de práctica. Si alguno de los enlaces de las actividades de práctica no les abre, es porque eso es tan antiguo que ya muy probablemente la noticia ya no esté en vigencia y esa página esté cerrada. En ese caso que les recomiendo, pues no hagan ese ejercicio de práctica. ¿Listo? Ah, bueno. Profe, Bueno, Pero, gracias. por ejemplo, Hesley. Hesley, ¿qué eres tú? ¿Hesley qué? Sí, Jesly Rivas. Rivas Robledo, tú no has realizado el cuestionario. No, A ese eso no es lo lo he que me realizado. refiero. Recuerda que tienes hasta el 9 de mayo para realizarlo. Si no lo realizas a tiempo, muy probablemente si lo dejas para el último día vas a tener todos los demás cuestionarios pendientes y no te va a ir muy bien. Entonces te invito a que hagas el cuestionario de la unidad 1. Recuerda que tienes 3 intentos para realizarlo. A eso era lo que me estaba refiriendo, muchachos, que los cuestionarios solamente, Lady, ¿qué vas a decir? profe, qué pena. Ahí no aparece mi calificación, o sí, no la vi. Yo creo que no, yo creo que usted está por fuera del curso. ¿Y por Usted sabe qué? que Si la yo sí tiene. la hice. Ah, sí. Diga, profe, muéstrame la que no la vi, y es diferente, pero no diga que no le ¿Cómo aparece porque no les es que aparece. se estaba bajando y subiendo y no la había visto? No, pero a ustedes les debe aparecer, claro, a ustedes les Ah, debe no, aparecer. sí, a mí me aparece. Ah, profe, también otra pregunta. Bueno, ¿Por qué cuando yo estaba haciendo el cuestionario, pues mm. la evaluación, por decirlo así, la calificación no me aparecía ahí mismo? O sea, Porque eso no se demora. terminaste los otros intentos. O sea, por ejemplo, en el primer intento yo saqué 5. Yo le debo dar guardar para que esa calificación me la suba, ¿cierto? Pero supongamos que en el primer intento yo saqué 3. La plataforma sabe que lo perdiste. Recuerda que se pierde con notas por inferior a 4, ¿cierto? Entonces, si saqué 3, perdí el cuestionario. Entonces, ¿qué me está dando la oportunidad la plataforma? Tengo 2 intentos más para recuperar esa nota. Listo. Profe, pero es que en la primera que yo hice, por decir en la unidad 1, pues yo hice la primera y me salió en 4 punto y algo.
pero la calificación no me apareció ahí mismo, sino que ya tuve que esperar las 2 horas para que me pudiera aparecer la calificación. Te estás dando tú misma la respuesta, porque recuerda que el tiempo límite es de 2 horas. Sino que hay una compañera que me ha dicho que a ella sí le había aparecido ahí mismo. Dígale a la compañera que no hable cháchara. Y a todos les aparece 2 horas después. Claro, porque el sistema tiene que mirar si terminaste el intento. ¿Sí me hago entender? O sea, el sistema guarda el último intento que hiciste con el tiempo límite que les da. En ese orden de ideas, si tienes 3 intentos, tienes 6 horas para realizar esa evaluación. Yo que les aconsejo, muchachos, si van a hacer esos intentos, es decir, si van a quemar el cartucho de los 3 intentos, les aconsejo que, en el primero me fue mal, listo, trata de hacer el segundo. Si en el segundo también le va mal, deje más bien un espacio de un día y lo presenta al día siguiente o a los 2 días, que su mente esté más fresca y que usted haya podido repasar un poco más los conceptos, para que así le vaya bien en el último intento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, comentario frente a las calificaciones? Hola. No, profe, pues para mí hasta ahora está muy claro todo. Bueno, Paula. Paula, tú ya lo presentaste. Sí, señor, ya. ¿Tú eres Paula Andrea qué? Carrera. Carrera, sacaste 4.3, muy bien. Hay notas muy buenas también, sí, pues todos tienen notas buenas. Todos lo pasaron por encima de 4. Profe. Ve, Jorge Andrés ya terminó la guía. Jorge Andrés Vallejo Restrepo, mira. Este niño ya terminó la guía, muy bueno. Lo mismo Lady Juliana Vélez Puerta también ya terminó la guía. Ve, qué bueno. Dime, ¿qué me ibas a decir, Paula? Pues cuando uno ha sacado una nota de 4.3, ¿usted considera que es mejor volverla a hacer? ¿O es que a mí me da miedo que después me quede algo malo? Recuerda que el sistema, ¿ya agotaste los 3 intentos o solamente lo hiciste con uno? No, solamente lo he hecho una vez. Ah, no, hágalo otras 2 veces. Recuerde que el sistema le deja la nota más alta. Si los otros 2 los pierde, ya el 4.3 lo tiene asegurado. Pero ya de ahí en adelante es ganancia. Si, por ejemplo, si sacas 4.5 en otro intento, el sistema te deja el 4.5. Ah, bueno, profe, gracias. Si quieres, pues alzar la nota, obviamente. Eso es para, bueno, y para los que quieran alzar la nota. De todas maneras, recuerden que se aprueba la materia por encima de 4. Veo con satisfacción que hay 2 compañeros que ya terminaron la guía, pues, o sea, eso quiere decir que ellos mismos estudiaron por su cuenta y ya obtuvieron la nota. Mire, aquí ya tienen su nota definitiva, 4.7 y 4.3. Los otros, ¿por qué les aparece 1.4, 1.4, 1.3? Porque apenas llevan una calificación, entonces no se afanen por eso. El sistema va tomando el porcentaje. Recuerden que cada nota vale el 33%, va tomando el porcentaje y a lo último ya saca la nota definitiva. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con el contenido de la unidad número 2, unidad 2 de habilidades comunicativas. A ver, unidad 2, unidad 2, unidad 2, ahora no la veo, unidad 2. Bueno, esta unidad 2 tiene 3 bloques de aprendizaje, los cuales vamos a ver los siguientes temas. ¿Cuáles son los tipos de texto? ¿Qué es cohesión y qué es coherencia? ¿Y qué es el ensayo? Recuerden que cada bloque tiene 3 actividades: introducción, profundización y el ejercicio de práctica. Si usted quiere hacer el ejercicio de práctica, bienvenido sea, ¿cierto? Por ejemplo, en el bloque 2, el ejercicio de práctica es un cuestionario, entonces ahí mismo le va a salir la calificación. En el bloque 3 es una actividad práctica, es un ejercicio práctico tipo taller, entonces hay que ver, descargarlo y realizarlo. Los ejercicios de práctica traen la respuesta ahí mismo, pero es para que usted lo compare con lo que usted haga. Y la actividad evaluativa es
un cuestionario. Vamos a ver la actividad evaluativa para ver qué es lo que nos van a preguntar y así pararle, digámoslo así, bolas, por decirlo así, a lo que expliquemos hoy. Dice la actividad evaluativa, ¿qué texto tiene como fin la conservación? ¿Cierto? Entonces ahí nos dan unas opciones. Entonces ahorita que veamos los textos, miramos los que son de la conservación. ¿Qué características debe tener un texto científico o técnico? Entonces ahí nos dan las pautas. ¿Cuál es el objetivo de un texto periodístico? ¿Qué estructura tiene un texto? La siguiente afirmación es falsa o verdadera. La cohesión es cuando el texto se articula con el lenguaje y la ortografía, y la coherencia es cuando el texto tiene lógica en su interpretación. El sexto, hay que identificar las siguientes frases si son coherentes o incoherentes. Grandes urbes como Nueva York o Londres tienen más en común que con el resto de sus propios países. La ley estadounidense prohíbe matrimonios a menores de 18 años. Entonces ahí de una vez les digo que eso es incoherente. Rodolfo tiene la nariz roja, Alberto llegó al colegio, eso también es incoherente. Brasil representa 1/3 del Producto Bruto latinoamericano, sin embargo su fuerte recesión está afectando a sus socios regionales. Eso sí hay coherencia. Séptimo, completa el siguiente texto usando los conectores, sin embargo, además, ya que y por qué, con fin de darle cohesión al texto. Mire que está diciendo sin embargo, chicos, o sea que más sin embargo no existe. Octavo, ¿qué es el ensayo? Noveno, ¿qué tipos de ensayos hay? Y décimo, ¿cuál es el primer paso para escribir un ensayo? Listo, entonces ahí ya sabemos a qué le vamos a parar bolas hoy en la unidad número 2, porque ya vimos las preguntas, ya las pudimos visualizar y ya sabemos a qué le vamos a tirar. Listo. Veamos a ver el bloque 1 de cuáles son los tipos de textos. ¿Ustedes están viendo pantalla conmigo, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Vamos a ver el video de tipos de texto. A continuación vamos a trabajar los diferentes tipos de texto. Los vamos a concentrar en tres básicamente, que son el literario, el técnico o el científico y el periodístico. El literario tiene que ver con un concepto más aplicado al tema de la conservación, es decir, son materiales que son perdurables en el tiempo. Aquí podríamos encontrar lo que son las obras literarias como tal o los textos científicos que pueden perdurar, vuelvo a reitero, en el tiempo. Están los técnicos o los científicos, que aquí tienen que ver mucho con lo que su palabra habla. Tiene que ver alrededor de la investigación, el buscar permanentemente nuevas leyes a nivel natural, a nivel técnico. Entonces, lo importante es aquí el tema de la verificabilidad. Y obviamente la objetividad, pero obviamente partiendo del concepto de la investigación, de lo que hemos insistido en el tema de la investigación. Y hay una serie de textos periodísticos que parten del concepto de lo que busca precisamente el periodismo: informar, formar y entretener. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. El profesor nos está diciendo que hay tres tipos de texto. En realidad hay varios, pero él concentra esta primera información en tres: literario, técnico y periodístico. Según lo que acaban de entender, ¿qué creen ustedes que sea un código penal? Un libro sobre el código penal. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es literario, técnico o periodístico? ¿Técnico? Muy bien, técnico. ¿Por qué? Porque trae normas, trae leyes, trae situaciones que pueden ser verificables, que pueden ser aplicables y que se utilizan para el desarrollo de una profesión llamada derecho. La novela El coronel no tiene quien le escriba, ¿qué sería? Literario. Muy bien. Y un artículo del Colombiano sobre la reforma tributaria, ¿qué sería? Periodístico. Muy bien, entonces ahí vamos comprendiendo la diferencia entre esos tres tipos de texto: el literario, todo lo que tenga que ver con obras de literatura y que se conservan a lo largo del tiempo,
¿cierto? O sea, una novela escrita hace 500 años todavía la podemos leer porque es para entretener, para ilustrar. El técnico puede ser sometido a cambios, es decir, las leyes que regían la biología hace 500 años han ido cambiando en el tiempo y hoy hay unas nuevas maneras de verificar ese tipo de leyes. Y el periodístico es un artículo, o es un texto, perdón, es un texto momentáneo que nos sirve para cierto tipo de información que vamos a necesitar en un periodo de tiempo específico, pero igual puede ser consultado porque podemos ver noticias de hace 20 años, ¿cierto? Porque hace parte del contenido histórico de un país, de una región. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, sí. Bueno, continuemos entonces. Y hay una serie de géneros periodísticos que podemos encontrar, entre ellos está la noticia, está la crónica, está el reportaje, los informes, que eso es lo que normalmente nos toca vivir día a día en los noticieros de radio y televisión. Entonces, cuando hablamos a nivel de textos, en estos tres aspectos, es que cada uno tiene obviamente una intención y que obviamente nosotros tenemos que estar al lado, o más bien también estar como en contexto con los tres, porque en el diario vivir de nuestras profesiones y en términos de comunicación es importante entenderlos y diferenciarlos. Bueno, vamos entonces ahora a ver la profundización de este tema, a ver qué nos tienen. Nos dice lo siguiente, vamos a ver la presentación esta, vamos a ver si nos abre ese Prezi. Prezi es una manera de presentar como unas diapositivas con un tema específico. Ay, no nos deja reproducir. Textos funcionales, reproducir, listo. Bueno. Los textos funcionales son textos en donde predomina la función apelativa del lenguaje, es decir, la función para lo que está hecho el lenguaje, comunicativa. Se dirigen a un receptor en forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. Además, nos indican los materiales que se requieren para lograr el desempeño o lo que necesitamos hacer. Entonces, es un texto que tiene unas características específicas. Nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer. Puede ser unas instrucciones, puede ser un reglamento, ¿cierto? Entonces, tiene una extensión grande, es decir, son siempre complejos, tienen que ver con información de cargos, empleos, etcétera. Tiene un formato específico. Es un formato, digámoslo así, como como cuando ustedes ven un librito, cuando entran a trabajar a una empresa y les entregan el manual de funciones. Puede ser un librito, puede ser un plegable o puede estar en la cartelera institucional. Y utiliza elementos gráficos como flechas, dibujos, enlaces, figuras geométricas, etc. Tiene una situación interna, tiene un lenguaje denotativo, es decir, propio de las personas que lo entienden. Es decir, por ejemplo, ustedes son el servicio al cliente, ¿qué es lo que están estudiando? ¿Cuál técnica es la que están estudiando, chicos? Servicio al cliente. Bueno, entonces, si vamos a tener, por ejemplo, un manual de servicio al cliente, va a tener un lenguaje especial que no lo tienen otras técnicas, ¿cierto? Por ejemplo, si van a ver un libro sobre mecánica automotriz, va a tener un lenguaje específico. Tiene un vocabulario, una sintaxis, hay una cohesión, ya ahorita vamos a ver lo que es cohesión y una coherencia, les voy a adelantar. Cohesión es que entre frases, entre palabras, haya como una hilabilidad, es decir, que se complementen una a la otra. Y coherencia es que tenga un sentido lógico, que haya como que usted entienda muy bien lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando alguien habla muchas burradas, dicen, ay, este es como incoherente, ¿cierto? O sea, no se le está entendiendo lo que está diciendo.
Hay varios tipos de textos funcionales, están los literarios, el científico, los didácticos, el periodístico, los informativos, históricos y de entretenimiento. Por eso les decía ahorita que lo que nos estaba diciendo el profe de esos 3 textos, pues no es en realidad, hay muchos otros. Vamos a hablarlos así por encimita. El científico o técnico ya sabemos lo que contiene, que nos lo dijo el profe. El periodístico también ya sabemos qué es lo que contiene, el literario también. Pero están también los didácticos. Por ejemplo, una cartilla para que los niños aprendan a leer es un texto didáctico. Una cartilla o un libro para que los jóvenes hagan operaciones matemáticas es un texto didáctico. Los informativos, aquí se puede confundir un poco con los periodísticos, pero los informativos es cuando tú abres un texto en busca de una información específica. Por ejemplo, un diccionario es un texto informativo. Un catálogo de productos es un texto informativo. Textos de entretenimiento, entonces, por ejemplo, una novela gráfica o un cómic, y un texto histórico, está, pues obviamente, los libros de texto que nos cuentan la historia de una determinada época. Preguntas hasta acá sobre estos tipos de textos, chicos. ¿Todo bien? Ok. Sí, señor. Bueno, aquí ya los explicamos. Aquí ya están explicados los histéricos. Ya, listo. Vamos entonces ahora cerremos aquí esta pestaña. Vamos a ver el bloque número 2, que es qué es la cohesión y qué es la coherencia. Prestémosle mucha atención a estos 2 conceptos que a veces nos confundimos. Listo. En la interpretación de los textos escritos es importante entender la complementación entre cohesión y coherencia. Las dos son distintas, pero se complementan. Cuando hablamos de términos de cohesión, es la articulación entre la ortografía y el lenguaje. Cuando hablamos de Recuerde, cohesión, articulación entre ortografía y lenguaje, es decir, que las palabras estén bien escritas, que estén bien en un contexto adecuado y que tengan una relación la una con la otra. Listo. coherencia, ya estamos partiendo de la interpretación, de la cohesión de entre esas palabras. Vamos a colocar un ejemplo para que lo entendamos de una manera. Y la coherencia es el sentido claro que se le dan a esas palabras. Vamos a ver con el ejemplo que nos da el profe cómo queda. Sencilla. Y vamos a colocar esta pequeña oración que dice: mi mamá me ama. Si nosotros partiéramos estas palabras y no las articuláramos, entonces estaríamos partiendo de un concepto de que no hay una cohesión como tal, ¿cierto? Es decir, si yo la separo, no me dice absolutamente nada, pero cuando yo empiezo a articularlas, mi mamá me ama, ya estamos partiendo del concepto de que ya puedo partir de que hay una cohesión, porque hay un sujeto, hay un predicado, hay un verbo, y adicional a eso ya puedo hacer una interpretación de que mi mamá sí me ama. Veamos entonces acá con este ejemplo sencillo. Mi mamá me ama. Sabemos que es mi, es un pronombre posesivo. Sabemos que es mamá, es un sujeto, es un sujeto, es un nombre genérico. Obviamente mamá puede ser la mamá de cualquiera. Me es obviamente un adverbio, y ama es la acción, ¿cierto? La acción que se está ejecutando. Si vemos cada una de estas cosas por separado, no hay cohesión, pues sí hay cohesión, perdón, porque las entendemos, pero no hay coherencia. Cuando las unimos de una manera lógica, ahí sí ya le hallamos coherencia a esa frase. Si las ponemos en desorden,
ámame, mamá a mí, no hay esa situación. Listo. ¿Sí está entendida esa parte, chicos? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces con la explicación. Las dos son complementarias, pero obviamente la primera la necesitamos, que es la cohesión entre la ortografía, la conjugación de adverbios, de verbos, de sujeto, de predicado, y de todo lo que es los elementos gramaticales, para luego yo ya poder determinar que puedo desarrollar algo a nivel de texto escrito de manera coherente. Vamos a ver la profundización de la cohesión y la coherencia. A ver qué nos dice. A veces estos enlaces tampoco sirven de a mucho, entonces toca mirar otra estrategia. Este es un video, préstele mucha atención porque es bastante educativo, muy simplecito, pero bastante educativo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo recurso Polimedia. El día de hoy vamos a tratar sobre la coherencia y la cohesión en los textos. Los objetivos que nosotros buscamos mediante este recurso es incorporar elementos de gramática textual para mejorar la escritura y adquirir eficacia en la producción de textos. Producir textos coherentes y adecuados desde el punto de vista comunicativo. Los contenidos conceptuales que vamos a manejar el día de hoy son la coherencia textual y la cohesión textual. Bueno, nosotros ya sabemos, porque somos usuarios de la lengua, que la comunicación es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo de señales. Pero para que la comunicación se dé de manera efectiva, cuando escribimos, tenemos que tener en cuenta dos factores esenciales: la coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión son propiedades esenciales y muy importantes que debe poseer cualquier tipo de texto para lograr comunicar lo que pretende. Sobre todo tenemos que tenerlo en cuenta cuando escribimos. Leamos este texto para que nos demos cuenta si hay coherencia y cohesión. Ahora estudio 6º grado, aunque mi padre es calvo y albañil. Mi padre tiene unas tierrecitas en el campo. Yo cursé 1º y 2º en Comayagüela y mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre y mi hermana y yo. Estoy terminando la educación primaria, pero mi hermana estudia en el kinder. Yo tengo 13 años. ¿Qué pasa con el texto anterior? ¿Será un texto normal? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Podríamos decir que no, porque no es normal. Porque en primer lugar está desordenado. Se repite mucho la conjunción y 9 veces. Se repite mucho el posesivo mi. No se sabe exactamente de qué habla. Las ideas se mezclan. Sobran algunas ideas porque no vienen al caso en el tema. Podríamos decir entonces que este texto es incoherente y no tiene cohesión. ¿Qué significa eso? No tiene un sentido unitario, porque no tiene orden y porque algunas ideas son no pertinentes. Carece de nexos, podríamos decir de conectores lingüísticos lógicos. Si nosotros hacemos una lista de ideas en el texto anterior, nos encontraríamos con estas 11 ideas ahí. Las voy a leer. Las ideas que encontraríamos serían: ahora estudio 6º grado. Mi padre es calvo. Mi padre es albañil. Mi padre tiene unas tierrecitas en el campo. Yo cursé 1º y 2º en Comayagüela. Mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años.
Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy terminando la educación primaria. Mi hermana estudia en el kinder. Yo tengo 13 años. 11 ideas en ese texto que leímos. Si nosotros tratamos de darle coherencia y cohesión a este texto, el título del mismo debería de corresponder con el contenido. No debe aparecer ninguna idea no pertinente dentro de ese texto. Porque un texto coherente ordena las ideas de alguna forma, de manera jerárquica, cronológicamente o espacialmente. Para que un texto tenga sentido. Con esto, ¿qué quiere decir? Ahí nos podemos confundir. Cuando vamos a hacer un texto, lo podemos organizar para que tenga coherencia jerárquicamente, es decir, de los eventos más importantes a los menos importantes, o al contrario, de los eventos menos importantes al más importante, pero no en desorden. Cronológicamente es cuando ocurren de acuerdo a un transcurso del tiempo y le vamos dando sentido. Primero hice tal cosa, después hice tal otra y así. Espacialmente, si se trata de una descripción, es decir, por ejemplo, vamos a describir un apartamento, ¿por dónde empezamos? Pues lo que vemos a la entrada, a medida que vamos avanzando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que trata de decir esa coherencia cuando ordena, la coherencia ordena, y la cohesión es la que le da el sentido. Internamente tiene que haber un orden lógico, y este orden lógico lo dan los conectores. Si nosotros tenemos aquella lista de ideas y las ordenamos en un texto coherente y cohesionado, me imagino que quedaría de esta manera. En primer lugar, le pondríamos un título: las ocupaciones de los miembros de mi familia. Y ahí van las ideas. Podríamos decir que podría quedar bien así. Venga, nos devolvemos acá para entender esta parte. Dice, según lo que él nos está explicando, cuando le vamos a dar un sentido lógico, en este caso vamos a el título del escrito nos dice las ocupaciones de los miembros de mi familia, quedaría así: mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Mi padre es albañil, mi padre tiene unas tierrecitas en el campo, mi madre trabaja en un supermercado, mi hermana estudia en el kinder, yo cursé primero y segundo en Comayagüela, ahora estoy en 6º grado. Estoy terminando la educación primaria y yo tengo 13 años. Si ven, ahí están las ideas organizadas de una manera más coherente. Bien, así. Hay dos ideas ahí que no concuerdan con la mayoría del texto. Por ejemplo, la idea 2, mi padre es calvo, y la idea 7, mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Como que esas dos ideas están fuera de ese texto. También tenemos ahí unos nexos que no tienen lógica y que se repiten mucho, como por ejemplo el aunque, el y el pero. Si nosotros corrigiéramos el texto, quedaría de esta manera: mi familia está constituida por mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Cada uno tiene sus ocupaciones. Mi padre es albañil, tiene unas tierrecillas en el campo. En cambio, mi madre trabaja en un supermercado. Mi hermana y yo estudiamos. Ella en el kinder. Yo estudio 6º grado de educación primaria. Por lo tanto, estoy terminando esta etapa, pues tengo 13 años. ¿Sí? Este texto ya quedó con coherencia y cohesión. Pero la coherencia y la cohesión se logra utilizando lo que son los recursos lingüísticos. Hablamos de dos tipos de procedimientos léxicos y procedimientos gramaticales. Debemos de utilizar mucho, a veces, si es necesario, la repetición, sinónimos, antónimos y metáforas y metonimias y demás, como podemos observar. En los procedimientos gramaticales podemos utilizar anáforas, catáforas, elipses y deípticos. Es importante también tener en cuenta lo que son los nexos o marcadores o conectores. Son los que enlazan las ideas. Ustedes buscando en la red, internet, podrían encontrar todas estas listas que son muy importantes, pero le compartiré con ustedes algunos. Por ejemplo, tenemos algunos recursos conectores que dan énfasis a las ideas, que son, por ejemplo, pues sí, claro que. Hay unos nexos que explican o matizan algunas ideas. Cuando decimos, por ejemplo, dentro del texto, es decir, esto es, a saber. Entonces, el texto
Bueno, para hacer énfasis en eso, los conectores son aquellas palabras o aquellas frases que nos ayudan a enlazar una oración con otra, ¿cierto? Tengo hambre, sin embargo, debo esperar que la clase termine. Por ejemplo, ese sin embargo ayuda a unir esas dos frases. Tengo hambre y debo esperar que la clase termine. Si las pongo por separado, no tendrían ningún sentido, pero cuando utilizo el conector, sin embargo, ya le doy un sentido más lógico a lo que estoy diciendo. Adquiere lo que es la cohesión y la coherencia gracias a la utilización de estos conectores. Pero también podemos hablar de que para que un texto sea coherente, como lo dijimos anteriormente, tiene que haber una progresión temática. Si empezamos hablando de algo en un texto, tenemos que seguir hablando de ese algo hasta el final. Y podríamos pasar a otro texto, hablar de otra temática. También podremos hablar de que para que un texto tenga cohesión y sea coherente, tiene que ser variado, de tema constante. Vamos a hacer un ejercicio para ver si comprendimos esta temática de lo que es la coherencia y la cohesión. Localicemos en este texto los recursos que utiliza el escritor para que tenga cohesión. Este texto se llama Hablaba y hablaba, de Max Au. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa. Lo mismo le daba. Despedirla por eso. Hubiera tenido que pagarle sus 13 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme el mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Si vemos bien, este texto es un texto literario, obviamente obedece a un género más avanzado un poquito. Si vemos cada una de las frases por separado, no tienen sentido. Y en sí, si vamos a analizar un poco el texto, podríamos decir, no hay sentido. Hay que volverlo a leer para entender, ¿cierto? Hablaba, 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 hablaba y hablaba, y venga a hablar. O sea, es decir, y continuaba hablando. Yo soy una mujer de mi casa. O sea, es una mujer centrada, una mujer juiciosa, una mujer que no se presta para chismes. Eso quiere decir esa frase. Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera. Es decir, era un factor distraccional para ella. Venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa. Lo mismo le daba. Despedirla por eso hubiera tenido que pagarle sus 3 meses, es decir, una indemnización. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hay una creencia mágica en que las personas le pueden hacer daño y echarle mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. Una medida desesperada ante una situación que la incomodaba. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. ¿Qué podemos deducir aquí? Que muy probablemente la persona estaba siendo interrogada porque obviamente murió alguien, y obvio sabemos que murió asfixiada. Si le metió una toalla en la boca, la pobre señora se tuvo que asfixiar, pero ella dice que las palabras se le reventaban por dentro. Es muy descriptiva. Entendemos el texto, aunque no estemos en contexto de lo que pasó. O sea, entramos de una vez y entendemos qué es lo que quiere decir el autor, o en este caso el narrador, que es la mujer que está siendo enjuiciada. Podríamos decir que este texto tiene coherencia y cohesión. Y podemos observarlo. Hay mucha repetición y utiliza mucho los nexos, pero están bien utilizados. Bueno, vamos a repasar nuestros objetivos. ¿Será que ya podemos reconocer en un texto las deficiencias en cuanto a coherencia y cohesión? ¿Podríamos corregir un texto utilizando nexos? Esperamos que sí. Nos veremos en una próxima. Bueno, entonces ahí vimos ya este capítulo de la cohesión y la coherencia.
cohesión, obviamente, utilizar todos estos conectores, las comas, los conectores o las frases que unen. Y la coherencia es que ese escrito, ese texto, pueda ser entendido. Ojo con esto, muchachos. Cuando escribimos, no debemos escribir para nosotros, debemos escribir para el otro. Usted lo puede entender perfectamente porque son sus mamarrachos, es su letra, bueno, lo que usted haya hecho. Pero si usted le da el texto a otra persona, venga, pero yo no le entiendo qué es lo que usted quiere decir acá. Entonces ahí es donde debemos deducir que tengo que escribir para el otro, no para mí solamente. No debo ser egoísta en ese aspecto. Listo. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, Profe, todo profe. está muy claro. Bueno, me alegra. Vamos al bloque 3 que nos habla de qué es el ensayo, ¿cierto? Miremos entonces el video de lo que nos explica qué es el ensayo. Pero primero les voy a decir algo. ¿Por qué estamos viendo el ensayo y no otros términos, otro tipo de textos? Porque ustedes van a tener que hacer muchas veces informes dentro de su labor que van a desempeñar. Por ejemplo, le van a decir, Hesley, cuando esté trabajando, Hesley, hágame un informe de llamadas o de atención al cliente en el periodo de tal a tal. Entonces, él dice, ¿yo cómo lo hago? ¿Lo hago de manera cronológica, de manera circunstancial o cómo? ¿Cierto? Entonces, Hesley debe empezar a mirar de qué forma va a presentar ese informe. Ese informe es un tipo de ensayo. ¿Listo? Entonces, ahí está la importancia de que ustedes aprendan bien este procedimiento. ¿Listo, chicos? Seguimos avanzando. Esta es la unidad de aprendizaje 2, bloque temático 3 del material de aproximación del curso virtual de habilidades comunicativas. ¿Qué es el ensayo? De los ejercicios que más nos colocan a realizar en las universidades, en cualquier institución de educación, tiene que ver con hacer una buena redacción de un ensayo. La Real Academia Española precisamente habla de que es un escrito en el cual el autor desarrolla una idea sin necesidad de que tenga que mostrar sus citas bibliográficas desde el principio, como lo que llama la Real Academia el aparato erudito. Entonces, la intención es que cada una de las personas que quiera hacer una redacción coherente debe partir de la idea o de una idea precisamente que sea coherente desde su conocimiento y obviamente con una serie de soportes bibliográficos o de esa experiencia real, pero que sea obviamente verificable y que sea algo real para que obviamente esa lectura, si alguien la llega a leer, pues que tenga un buen poder explicativo y real, y que obviamente las personas que tengamos la oportunidad de leerlo, pues tengamos una serie de información y de conocimiento lo más real posible a lo que es la realidad como tal. Cuando hablamos de coherencia en las técnicas para elaborar un ensayo, precisamente es que necesitamos entender que debe haber un orden. Y un buen ensayo debe tener 3 fases fundamentales que vamos a exponer durante todo el curso. Y cuando hablamos de 3 fases, estamos hablando de inicio, desarrollo y una muy buena. Veamos entonces cómo empezamos un ensayo. Lo empezamos con un inicio o una introducción, una idea principal de lo que vamos a hablar. El desarrollo, obviamente, ya es la ampliación de ese tema que comentamos al inicio, y la conclusión es lo que yo aporto, lo que yo concluyo, a lo que llego con respecto a lo que estoy diciendo. Conclusión. Para desarrollar una técnica, para elaborar un ensayo, nos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar a muchos tipos de elementos, de información en Internet, de autores que nos van a hablar de infinidad de técnicas. En este curso virtual de Sensa en habilidades comunicativas vamos a dar nuestro punto de vista del por qué es importante tener como una serie de elementos fundamentales para desarrollar y elaborar un ensayo. Lo fundamental, el tema de la investigación, es decir, hay que partir precisamente de un contexto amplio de lo que yo quiero concentrarme y lo vamos a denominar como una idea. Desde esa idea es lo que nosotros planteamos como una problemática, como tal, ¿sí? Luego, ya cuando nosotros definimos esa idea o problemática, ya podemos partir del concepto de podemos desarrollar una serie de hipótesis. Entonces, decimos que es una idea central y luego ya partimos a desarrollar desde esa idea central o nos vamos a soportar en una serie de ideas secundarias que nos van a soportar toda esa serie de elementos, lo que nosotros denominamos la hipótesis.
Cuando ya tenemos ese cuerpo desde la idea central y esas ideas complementarias, ya tenemos un soporte fundamental, llamémoslo así, un esqueleto para convencer al lector. ¿Cuál es nuestro punto de vista de lo que nosotros queremos transmitir, lo que queremos obviamente comunicar? Y desde ahí ya partimos de la idea de que ya teniendo ese cuerpo, ya tenemos una manera de poderle decir a nuestro lector, a manera de conclusión, cuál es nuestro punto de vista final acerca de esa redacción coherente partiendo de esa problemática o idea central. Hay una serie de tipos de ensayo. También nos vamos a ver enfrentados en otro tipo de material, en internet, libros, donde van a aparecer otra serie de tipos de ensayo. Bueno, aquí quiero detenerme un momentico, porque al igual que los textos, los ensayos también se dividen en géneros, es decir, en clases. El literario, cuando estamos haciendo un ensayo sobre una obra literaria, por ejemplo, cuando ustedes los pusieron en el colegio a analizar algún libro de algún autor en especial, eso es un ensayo literario. Científico, cuando los ponían a hacer un ensayo sobre un experimento que hicieron en biología, en química. Crítico, cuando les piden su opinión sobre una situación en especial, no necesariamente tiene que ser periodístico. Y argumentativo, cuando les piden una explicación sobre una situación particular, ¿cierto? Esos 4 tipos, existen más, obviamente, pero esos 4 tipos son los que vamos a ver en esta guía. Aquí en el curso hemos querido como condensarlos en 4 que son fundamentales. El primero tiene que ver con el literario, que normalmente es basado sobre un autor, sobre un libro, como su nombre lo dice, sobre una obra literaria, y de la cual la persona que se va a sentar a redactar un ensayo, pues obviamente lo va a hacer sobre esa obra como tal, y que obviamente va a dar su punto de vista sobre él. El científico ya nace precisamente ya de un contexto mucho más allá, es decir, se va a preocupar por realizar una investigación exhaustiva de un tema en particular y que con base a esa idea de una investigación que está en proceso, obviamente va a dar su punto de vista. El crítico se basa precisamente en no realizar crítica, porque crítico y crítica es diferente. Cuando hablamos de un tipo de ensayo crítico es partir de un tema, de una idea, de una realidad y dar su punto de vista de la manera más objetiva, que puede ser positiva, o cuando hablamos de crítica ya entramos a hablar en terrenos de lo negativo. Y cuando hablamos de un tipo de ensayo argumentativo, como su palabra lo dice, es tener el mayor número de opciones, de argumentos, de soportes, de citas bibliográficas, o lo que nosotros llamamos en investigación fuentes, tanto primarias o secundarias, para tener argumentos fundamentados para poder dar, obviamente, nuestro punto de vista. El ensayo no va a perder en ese concepto de la coherencia algo fundamental, que es el punto de vista del que escribe. En este caso, en estos 4 tipos de ensayo, lo que se trata es que se soporte en cada uno de esos elementos de acuerdo al tipo de ensayo, pero el punto de vista central nunca se puede perder cuando vamos a redactar un ensayo. Les pregunto, cuando Una pregunta. Dime, Josh, dile. Respecto a los ensayos, ¿hay uno donde sobresalga o todos tienen que ver mucho con la tercera persona y la primera persona? Lo que pasa es que eso era lo que les iba a explicar, bueno, pero ya que hiciste la pregunta, cuando yo escribo los ensayos, yo los escribo en primera persona, es decir, yo investigué, yo argumento, pero se lo estoy diciendo a otra persona, que es lo que la mayor parte nos recomiendan, que no los escribamos tan personalmente, sino que digamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que los huevos no son a 1800. Es mi punto de vista frente a una situación. La estoy escribiendo y la estoy argumentando, ¿cierto? Pero si yo digo, se cree que los huevos no son a 1800, ahí cambia la primera persona, la cambiamos a una manera más general, es decir, no me involucro yo, sino tenemos un contexto ya más amplio. Entonces lo puedo escribir más fácil de esa manera. Se piensa, se cree, nunca coloquemos creemos, porque eso significa que son varios los que lo están haciendo.
Ahora, si son varios los que están haciendo el ensayo, pues bienvenido sea, coloca, creemos que las investigaciones que hicimos, bueno. ¿Qué es lo que quiero decir, Josh Dylan? Que cada vez que hagamos un ensayo tenemos que poner el punto de vista de nosotros, pero tenemos que exponerlo de una manera adecuada. Y ahí era donde iba mi pregunta. Si a mí me colocan un ensayo de la universidad y recorto y pego el artículo y lo mando así, ¿eso es un ensayo? No, no, profe. ¿Qué le hizo falta a eso, Paula? Pues ahí lo que le hace falta es mi criterio, o sea, lo que yo pienso respecto al texto o a lo que me me preguntaron. Paula, yo no soy enemigo de que usted recorte y pegue, no, hágalo, es su labor investigativa, pero saque una conclusión suya. Se investigó en tales páginas en internet, dele crédito a quien investigó, se investigó en tales páginas de internet y se llegó a la conclusión de que, mire que lo que estoy diciendo, se llegó a la conclusión, no estoy diciendo llegué a la conclusión, sino se llegó a la conclusión que tal cosa tiene tales implicaciones. Sí me hago entender, pero es eso, colocar el punto de vista propio, no recortar y pegar ahí como, es como cuando repite como un loro borracho sin introyectar el concepto. Eso es básicamente lo que se les exige en un ensayo, en cualquier tipo de ensayo que haga. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Excelente. Vamos a ver entonces para culminar, ya que ya vimos la actividad evaluativa, la vimos al principio, vamos a ver la profundización del ensayo. Vamos a ver SlideShare, esta que está más fácil. Ojalá nos abra porque a veces esos, listo. Recomendaciones para escribir un ensayo. Primero se debe elegir un tema. Lo ideal es que si usted no lo conoce, lo investigue. Decida qué deseas comunicar en el ensayo, o sea, qué es lo que voy a decir sobre ese tema. ¿Voy a hablar generalmente o voy a profundizar sobre una parte específica? Fijar una postura sobre el tema, ¿estoy a favor, estoy en contra o es imparcial? Debo argumentar mi postura, es decir, ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Y el ensayo debe estar escrito en su totalidad con las propias palabras de uno. Entonces aquí es donde viene el tema ético. Entonces, profe, recortar y pegar, ¿sí está malo? No, no está malo, siempre y cuando yo haga aclaración de que eso que recorté y pegué lo voy a explicar con mis propias palabras más adelante. Entonces yo voy a decir, según lo investigado en internet y sacado del autor fulano de tal, se puede llegar a la conclusión que, y concluyo todo lo que dijo esa persona, lo concluyo con mis propias palabras. Recuerda que tu ensayo debe dividirse en introducción, desarrollo, conclusión. Y te puedes apoyar en citas y referencias de diversos textos haciendo la referencia correspondiente. Eso quiere decir que usted investigó. Y obviamente utilizar la ortografía, la cohesión y la coherencia que vimos en el tema anterior. Al revisar, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Fíjate que todo sea correcto y que tus ideas estén bien planteadas y fundamentadas y que haya claridad en todo lo que deseas comunicar. Después de revisar y corregir tu ensayo, es importante que te fijes en la presentación, cómo está esa presentación. Entonces, por lo general, se le hace una portada, un índice, es decir, una descripción de lo que va por dentro, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, una bibliografía y obviamente lo debemos enumerar, es decir, las páginas. ¿Listo? Los elementos que siempre debe llevar una portada son el nombre de la escuela o institución donde estudias, el título del ensayo, el nombre del alumno, el nombre del asesor o del docente, el grupo al cual pertenece y la fecha de entrega. Por ejemplo, bachillerato a distancia del GDF, la contaminación en México, está realizado por Yosadía Navarrete y el asesor se llama Rocío Alvarado del grupo 001 el 14 de octubre del 2009. Aquí está cómo se hace un índice, la introducción, ¿cierto? Ahí nos va a decir que está en la página 1, la violencia en la literatura, ese es un tema que se va a tratar en la página 4, la novela y el cuento policíaco en la página 5, la novela negra, la página 7, otras
propuestas artísticas, página 8, conclusiones, página 9, si hay una página de bibliografía sería la 10, etcétera, etcétera. Un ejemplo de introducción: en este ensayo voy a hablar sobre el siguiente tema, o en este ensayo se hablará, es lo que básicamente le estaba respondiendo ahorita a Josh Dylan, cuando me preguntaba que si se hacía en primera persona o qué. En este caso podemos utilizar una persona neutra. En este ensayo se hablará sobre el siguiente tema, tal cosa, ya que al parecer es sumamente importante porque tal cosa, pues de lo contrario, y ahí utilizamos los conectores adecuados. En el momento de organizar el tema y de desarrollarlo, planea tu ensayo pensando en la importancia de la información que tienes. La idea más importante puede ir primero y el resto después. Entonces, la idea importante y la segunda idea, o la que me ayuda a desarrollar la primera. Ejemplo de conclusiones. Aquí vamos a decir qué piensas tú sobre lo que escribiste. Recuerda que no debes limitarte a decir que el tema te gustó o no, o muy chévere, no, sino que tienes que profundizar más y recapitulando y resaltando lo que te pareció más extraordinario o más relevante. Yo pienso, o se concluye, que este tipo de literatura, estoy seguro que a través de ellas tal cosa. Entonces ahí vas diciendo tu opinión personal. Pero chicos, a veces esas conclusiones son de 3 renglones. Uno dice, ay, Dios mío, no concluyó nada. Entonces, ojalá las conclusiones sean tan importantes. Lo más importante del escrito es que esa conclusión, porque muchas personas se van a la conclusión o al resumen para entender el punto de vista del autor, en este caso su punto de vista. El ejemplo de bibliografía, que nos dice un trabajo académico, siempre debe mencionar en un apartado final y de manera organizada cuáles fueron los textos de consulta que se utilizaron para la elaboración del mismo. Entonces, cuando es un libro, se utiliza el nombre del autor, el nombre del libro, el capítulo y obviamente la empresa o la editorial. Cuando es una revista o publicación, entonces también el nombre del autor, el nombre del artículo, del nombre de la revista, el artículo y en qué páginas y en qué momentos se publicaron. Y cuando es un documento electrónico, ponemos la dirección electrónica o el URL de donde lo sacamos. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí hemos terminado este tema de la unidad número 2. Espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Abro el espacio para preguntas, comentarios que tengan por hacer. Laura, ¿vas a decir algo? Laura Manuela. Hola. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, señor. Sí, Sí, profe. Bueno, Sí, si no profe. hay... Bien, Camila. Laura, ibas a decir algo. Te dejé como en stand-by. No, señor. Ah, bueno. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, entonces damos por finalizada la clase, siendo las 8:07 del 22 de abril del 2021. ¿Listo? Les deseo un feliz resto de día y recuerden hacer los ejercicios, recuerden hacer los cuestionarios para que no se les acumule a última hora. ¿Listo, chicos? Nos vemos entonces la semana entrante. Sí, profe. Gracias, Sí, profe. profe. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Gracias.